Pues qué privilegio ser parte de la familia de un padre tan capaz, tan perfecto y tan comprometido a traernos a vivir lo que Él es, porque es la única forma de conocerle en verdad, es cuando venimos a vivir amor, lo que Él es, no solo Él amándome en mi condición, sino Él transformándonos para traernos a amar con Él. En fin, tanta bondad, tanta grandeza, eh, es asombrosa, ¿no? Y conocerle es la razón por la que Jesús invirtió su vida y por la que hoy tú y yo podemos estar permitiéndole habilitarnos para vivir comunión. Y en ese corazón vamos a dar gracias por lo que hoy nuestro Padre va a servir en su mesa, a tu corazón. Lo que tú vas a recibir de Él, Él siempre sirve pan vivo. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y eso es lo que venimos a comer a esta mesa, ¿no? Pan vivo, servido por Abba, para cumplir la promesa de traernos a semejanza con Jesús. Padre, venimos en el gozo que tu Espíritu da, en la fe que tú has producido en nuestro corazón por tu promesa, en el amor que tú eres, para recibir verdad, para ser edificados mutuamente por ti en la vivencia de lo que nos has llamado a ser, tus hijos. Gracias, Padre, por hablar a cada corazón, porque tú eres capaz de dar revelación perfecta a cada uno de tus hijos y de darnos así participación en tu naturaleza. Gracias por remover toda distracción de nuestros corazones, todo obstáculo, todo impedimento y todo argumento que se levante en contra del conocimiento tuyo en nuestros corazones. Y en la libertad que produce tu espíritu, nos sentamos a tu mesa para escucharte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ubicarnos. Si tú ya vienes ubicado o ubicada, qué bueno. Pero permitamos que el Espíritu Santo nos traiga todos al mismo sentir, a la misma ubicación. Dios, cuyo nombre significa dador de vida y de todo a todos, dispuso en la eternidad que Él formaría su familia de personas que le eligieran, que le aceptaran como papá, lo cual hace diferente a la familia divina de las familias humanas, donde los hijos nacen sin haber consentido a ser hijos, ¿no? Nacemos a padres terrenales que nos heredan el legado que ellos recibieron de sus padres, y este es el legado adámico, que es una existencia pues carente de bendición y por lo tanto en maldición, y enmarcada en
corrupción, enmarcada en temor, enmarcada en inseguridad, enmarcada en lo que Dios llama muerte, que no es el cese de la existencia como lo interpreta el ser humano, sino es una existencia carente de la vida divina. En la familia de Dios, Él propuso, dispuso y proveyó el que cada uno de nosotros seamos traídos por amor a la decisión de aceptarle, de recibirle como papá, y a los que le reciben, todo esto hecho por medio de Jesús, porque Jesús es la única persona en quien hay esta salvación, dado que es Él quien puso su vida para hacer posible nuestra adopción a la familia divina. Y dado que este es el único camino por el cual nosotros podemos ser hechos hijos, cuando una persona movida por el amor que Dios es, recibe a Jesús en su corazón, Jesús le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto está registrado en la Escritura por el Espíritu Santo en Juan el capítulo 1. Acto seguido, el pago que Jesús efectuó para redimirnos del legado adámico es aplicado a esa persona. Y eso en la verdad divina, en el proceso de hacernos hijos, se llama redención. Y es una redención absoluta, no es una redención parcial. En otras palabras, Dios no se ocupó de sacarnos de ciertas cosas relativas al legado, al origen adámico, sino a una liberación absoluta de todo lo que nos conectaba con ese linaje, ese origen. La redención es aplicada a la persona que recibe a Jesús y por consecuencia, esa persona por muerte es hecha libre de su esclavitud al pecado. Y esto ocurre porque la redención se encarga de unirte a Jesús en el punto de su muerte para que tú, con tu origen adámico, mueras juntamente con él a ese origen, a esa naturaleza que heredaste de tus padres terrenales, y puedas ahora tener una nueva identidad, un nuevo origen, y que este origen no sea un origen bañado en confusión, que es lo que permea en la raza humana, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Todas esas grandes preguntas que encierran al ser humano, sino que tengas perfecta claridad de tu origen como hijo de Dios. Porque al ser crucificado juntamente con Jesús, esto está en Romanos capítulo 6 y otras partes de la Escritura, tu hombre viejo es destruido. Y porque has muerto, Romanos 6:7, has sido justificado del pecado. Y entonces estás redimido. ¿Te das cuenta? La redención es un acto divino que es realizado de manera individual en cada persona que viene a Jesús. Bueno, ya no somos sujetos de ese origen, pero tiene que ahora crearse el nuevo origen, tiene que registrarse en nosotros el nuevo nacimiento. Y esto es la segunda parte del trabajo de Dios para hacernos hijos, y esto es la regeneración. Eso que fuimos ha quedado a un lado, ahora vamos a ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos lo explica en la Escritura, por supuesto, diciéndonos que
los que hemos recibido el derecho para ser hechos hijos de Dios, Juan 1:13, ya no somos engendrados ni de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados por Dios. Y ahí está el origen que nos da eternidad, que nos da vida, que nos constituye hijos naturales de Dios, como Jesús lo es, nacidos de Dios. Y esto obviamente tiene enormes consecuencias. Este nuevo nacimiento no es ficticio, no es sugestivo, no es conceptual, sino que es una operación divina a nivel de tu espíritu, que es la parte que te constituye un ser. El cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu es nada más materia. El cuerpo físico es mayormente agua y luego si le quitas todo el agua, pues queda un poquito de materia allí que si la sigues degradando llega a ser ¿qué? Polvo, porque del polvo fue tomado. Pero el espíritu del cual naces, porque Dios es espíritu, y cuando naces de él, Él envía a tu corazón el espíritu de su Hijo para que ahora puedas establecer una relación eterna, no de criatura a creador, sino de padre a hijo, de hijo a padre. Por eso en Gálatas el capítulo 4, en Romanos el capítulo 8 y en otras partes de la Escritura, se nos dice que por haber recibido el espíritu de adopción, ahora podemos nosotros, desde el espíritu que te ha sido dado, llamar a Dios Abba, mi papá. Y eso sabe riquísimo. Cuando vienes a entenderte en esta gracia, cuando decimos gracia, hablamos de lo que Dios te ha dado sin méritos, sin merecerlo, pero te lo ha dado. Y ahora tú lo tienes y puedes vivir la consecuencia de esta gracia. Así como al encontrarte en esta tierra, nacido del linaje adámico, estabas viviendo las consecuencias de una decisión que ocurrió hace miles y miles de años y que ha tenido esclava a toda una descendencia de aquella primera pareja. Ahora te toca vivir las consecuencias de haber nacido de Dios, ¿sí? Y esto es vida eterna. Te corresponde por derecho divino, derecho dado por gracia, el ser hecho igualito al hermano mayor de esta familia que es Jesús, lo cual es el propósito eterno de Dios que Él está cumpliendo en las vidas de aquellos que le reciben, que le creen. Así que fíjate el privilegio en el que te encuentras, ¿sí? Redimido, regenerado. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues esto que ha nacido de nuevo, esto que ha nacido de Dios, tiene que ser perfeccionado. ¿En qué aspecto? Pues que cuando Dios nos hace nacer de nuevo, Él no nos forza, no remueve a la fuerza tu entendimiento, sino que la tercera fase de su trabajo para cumplir su propósito en tu vida es que tú participes, que tú vivas el proceso de la renovación en el Espíritu Santo. Esto es Tito 3, capítulo 3, versos 5 al 7. Y lo que está declarado allí es que el trabajo del Espíritu Santo es remover
participativamente, es con tu participación consciente y voluntaria, el raciocinio que te hizo funcionar como ser humano para darte ahora la mente de Cristo, el raciocinio de hijo divino que te va a permitir funcionar como ser divino, como hijo o hija de Dios. Y esto es en lo que estamos ocupados. Obviamente el proceso inicia con establecer un fundamento racional, ¿sí? La mente de Cristo en ti y en mí tiene que operar desde un fundamento de verdad divina. Y el Espíritu Santo es el responsable de ir haciendo el trabajo por el cual cada uno de nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la verdad que nos constituye hijos. Y este conocimiento es vivencial, no es un conocimiento intelectual adquirido artificialmente, de manera conceptual y con poca utilización práctica, como ocurre en la educación que todos, o la gran mayoría de los seres humanos, recibimos en las escuelas y aún en los hogares y en los centros de trabajo y demás. La educación divina, la crianza divina, es muy específica porque se trata de habilitarte en la vivencia de la naturaleza divina. Y como tal, conforme creces en la vivencia de lo divino, participas en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Y eso ocurre en esta palabra que hemos estado recibiendo en los últimos ágapes, que es la palabra comunión. La vivencia de ser uno con Dios, eso es comunión. La vivencia de ser uno con Dios. Lo maravilloso de esto es que, a diferencia de, por ejemplo, lo que vivieron algunas personas en relación con lo divino en el tiempo pasado, que está registrado en la Escritura, personas como Noé, como Abraham, como Sansón, como Samuel, como David, como Daniel, como todos ellos, donde tenían visitaciones y tenían experiencias con Dios, pero eran esporádicas, ¿no? El Espíritu del Señor descendió sobre Isaías y profetizó. El Espíritu del Señor descendió sobre Samson y tuvo fuerza para matar al león. O el Espíritu del Señor bajó sobre David y mató a Goliat en el conflicto que había allí, etc. No, para ti, para mí, comunión es algo que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cuando partas de esta tierra, solamente va a incrementarse la dimensión de comunión que vas a vivir. Entonces, esto es algo eterno, ¿te das cuenta? Porque de parte de Dios, y recuerda que cuando decimos Dios, estamos hablando de Abba, el Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, de parte de Dios, que han venido a habitar en tu espíritu. ¿Para qué? Para vivir comunión contigo. Y eso está disponible a ti constantemente. No hay un instante, no hay una situación, no hay nada. Y por eso la afirmación del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, donde dice que ninguna cosa creada te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el amor, la persona amor, está habitándote. Entonces, lo que estamos escuchando en el segmento del testimonio de Abba en este ágape de hoy, por ejemplo, es la evidencia de personas, de hijos e hijas que estamos aprendiendo a participar de comunión. Y fíjate, ¿no? Hoy, por ejemplo,
solamente haciendo alusión a un par de los testimonios dados, estamos oyendo de situaciones como condiciones de salud físicas que se están viviendo en paz. Eso no es humano, ¿sí? En fin, ¿por qué? Porque estamos empezando a descubrir que comunión está disponible aquí, en tu espíritu, 24/7. Que tú tienes acceso directo y constante a todo lo que constituye a Dios y que Él está presente en ti para vertirlo a tu espíritu, para hacerlo fluir y para manifestarlo, que es la segunda parte importantísima de vivir comunión. La comunión no se te queda aquí adentro, se te sale. Así como antes se te salía el coraje, se te salía lo que se te ha salido. Ahora lo que va a salir de ti es vida. Jesús lo habló y dijo que todo el que cree en él, de lo más profundo de su ser, de su interior, saltaría una fuente para vida eterna, correrían ríos de agua viva. Así lo describe Jesús. Y así es cuando tú te prestas al proceso por el cual Dios cumple esta promesa en ti. El gozo de Dios es verte viviendo comunión para que tú disfrutes de la naturaleza divina, pero que se te salga. Porque, y por favor, presta atención aquí, ser hecho como Jesús es ser hecho dador de vida como Jesús lo es. ¿Te das cuenta? Durante su tiempo en la tierra con un cuerpo físico como individuo en la tierra, Jesús estaba clarísimo en el propósito de su estancia aquí. Y él lo declaró diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Otra declaración, Jesús dice, yo no vine para ser servido por ustedes. Yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por la de ustedes. La redención. Entonces te das cuenta en Jesús, el propósito de su estancia aquí, de haber venido, es hacer posible que tú y yo no solamente recibamos vida, sino que la tengamos y el que la tiene la da. Porque en la naturaleza divina todo fluye para dar. Dios, dador, 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 dador. Tu hijo de Dios, dador, en comunión. ¿Sí? Y aquí es donde nos encontramos. Estamos solamente reubicándonos. ¿Sí? Nos encontramos en esta gracia de Dios que Él ha dispuesto para cada miembro de su familia, sin excepción. Porque aquí la competencia con la cual vivimos esta proviene de Dios. Segunda de Corintios 3 dice que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Tu competencia para ser fuente divina, para ser un manifestador de Dios, porque es lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Él manifestó a Dios. Lo invisible de Dios se hizo visible en Jesús. Dios es amor, se hizo visible en Jesús. Dios es paz, se hizo visible en Jesús. Ahora, tú, hijo de Dios, tú, hija de Dios, estás aquí para que lo que Dios es se haga visible y accesible a las personas que te rodean.
¿Te das cuenta? Porque es el mismo Dios, dador. Y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, el que se une para vivir comunión, ¿qué va a suceder? Va a ser dador juntamente con Dios. Dios dando desde tu corazón lo que Él es, lo que Él tiene en su corazón, hacer a favor de los demás. Y siempre va a ser así, porque mira, en el corazón de Dios, Él no vive una ofensa con las personas que están pecando. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque Dios lo que vive es el perdón comprado por la sangre de Jesús, de la cual es poseedor Abba. Abba es el albacea de ese perdón. Él recibió el pago. Y por eso en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que la persona que viene y le confiesa a Dios su pecado, ¿qué hace Dios con él? Le dice, bueno, ya que me confesaste, ahora vamos a dictarte tu sentencia. No, dice, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. ¿Por qué es fiel? Porque Él es el albacea del pago recibido y fiel a ese pago, la persona que se declara sujeto de ese pago, beneficiario de ese pago, pues el albacea del pago es fiel en entregárselo, en aplicárselo, en decir, ¿sabes qué? Esto que estás confesando lo pagó Jesús por ti. Aquí está el pago. ¿Y a dónde lo aplica? A la conciencia de ese individuo. Para que en lugar de la estampa de culpa, allí esté la estampa de amor. La estampa de perdón. Para que en lugar de la estampa de amargura y de ira que causa que alguien abuse de ti, que alguien te injurie, que alguien te falte, eso es lo que deja en la conciencia de la persona que ha sufrido abuso. Y ese abuso ocurre en todas las relaciones humanas, aún en las mejores intencionadas. Por eso la relación padres-hijos es una relación difícil porque está llena de cariño en muchas ocasiones, a veces no, pero buenas intenciones, pero muchas faltas. ¿Sí? La relación de pareja, la relación entre hermanos y hermanas, la relación entre parientes, la relación laboral, todas las relaciones humanas son un nido de injusticias, de ofensas, de daños. Pero ahora tú, hijo e hija de Dios, si has escuchado al Espíritu Santo, si estás en fe, permitiendo que Dios te habilite para vivir comunión, si ya entraste a la verdad de tu origen divino y a tu liberación de tu origen humano, porque eso es tan importante, las dos son importantísimas, saberte libre de tu origen humano por haber muerto espiritualmente con Jesús en su muerte y por lo tanto verdaderamente redimido. El que dice yo soy redimido pero sigue siendo humano, todavía está enredado en un terrible engaño. ¿Redimido de qué entonces? No, pues del infierno. El infierno no es tu problema. El problema es la naturaleza pecaminosa mortal que se engendra en cada ser humano como legado adámico. Y de eso somos redimidos, no con oro ni con plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, tú que eres redimido, tú que eres renacido, nacido de Dios,
Ahora, siendo invitado en la mesa de Abba a comer el pan de vida para que vivas comunión, para que le permitas a Dios habilitarte para esta vivencia que es donde Dios existe, ¿sí? Dios existe en comunión. Padre, Hijo, Espíritu Santo, viviendo ¿qué? Comunión. ¿Para qué? Para dar. Ahora tú y yo estamos siendo traídos a esa vivencia. ¿Te das cuenta? Por eso es que Dios se instala en tu espíritu para estar accesible a ti, de forma que tú empieces a aprender comunión. Sí, aquí está. ¿Cuándo no se manifiesta? Cuando tú o yo en tu corazón o yo en el mío no lo permitimos, porque elegimos no dar paso a comunión, sino a reaccionar bajo un raciocinio humano a lo que está frente a nosotros. Y ahí está el trabajo de Dios, trayéndonos a fe para vivir el proceso de verdad que es revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Entonces, la vivencia de comunión es donde ocurre el crecimiento, la crianza divina. Y es a donde cada hijo necesita estar ubicado. ¿Sí? En la crianza divina, que está operando a nivel de tu espíritu y manifestándose en tu alma y en lo físico, tanto tu cuerpo como en el área física de tu existencia, cuando empiezas tú a aprender lo sencillo que es elegir comunión y qué tan consecuente es. Déjame explicar eso. Mira, elegir comunión para un hijo es sencillísimo, porque no toma esfuerzo. Es sencillamente aceptar el testimonio del Espíritu Santo. Y vamos a caminar esto bien clarísimo en este ágape. Romanos capítulo 8, permítenos ir allá. Y siempre ten la escritura accesible para que tú le permitas al Espíritu Santo hacer su trabajo. El Espíritu Santo trabaja desde la escritura a tu corazón. Nunca va a haber un desconecte, porque todo lo que tenía que ser profetizado en aspecto de compromiso, el pacto está completo en la escritura. ¿Te das cuenta? Dios no está teniendo que, fíjate que vamos a hacerle un arreglito al testamento porque se me olvidó ponerle algo. Por eso es que al fin del testamento, en el libro de Apocalipsis, hay una advertencia y dice, nadie le quite y nadie le añada a las palabras que han sido escritas. ¿Te das cuenta? Porque está completo. Pero recuerda que la escritura es la herramienta de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para inspirarla a tu espíritu y hacer el trabajo requerido en ti, en mí, en cada hijo de Dios. Por eso a cada uno nos es dado el Espíritu, no a ciertas personas, sino a cada uno. El día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, de forma que tú puedas vivir la enseñanza del Espíritu y por ella puedas tú crecer en tu participación en la naturaleza divina. Así que vamos a escuchar al Espíritu Santo dar su testimonio, ¿de acuerdo? Romanos capítulo 8.
Y dice el versículo, empecemos con el versículo 15. De hecho, todo el capítulo es inmensamente importante, como todo lo que está escrito, pero partiendo del hecho de que cada hijo es provisto del sello del Espíritu, quiere decir que Dios te ha certificado su heredero, ¿sí? Como su hijo, su heredero, y el Espíritu Santo nos es dado en garantía de esa herencia. Esto es Efesios capítulo 1, verso, la primera parte, pero terminando en el verso 14. Ahora fíjate lo que dice aquí. Dice, versículo 14, voy a empezar ahí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero que veas la pluralidad y luego lo hagas, te invito a que lo hagas tuyo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo he sido enseñado a siempre entender lo que el Espíritu está diciendo, recibir entendimiento y lo que está excluyendo. Porque cuando dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, está diciendo los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Y esto es muy importante para ti, para mí. La vida divina es una vida guiada 24/7. No hay un aspecto de tu existencia para el cual no haya provisión de parte de Dios. Porque lo importante es qué va a vivir tu corazón ante esta situación, ante aquella situación. ¿Cómo lo va a vivir tu corazón? ¿Con qué lo va a vivir tu corazón? Y para ello tienes que estar recibiendo la provisión divina que surge ¿dónde? En tu espíritu. Entonces, ¿te das cuenta? Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 15. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora clamas, Abba, Padre. En el proceso de recibir verdad y de ser hecho hijo, en el proceso de tu renovación, cuando el Espíritu Santo te trae a declaraciones como esta, y tú sabes en tu consciente que esto no lo has recibido, entonces aquí está tu invitación, ¿sí? O sea, nunca te brinques ese paso, nunca te niegues el que puedas asentir afirmativamente y con toda la conciencia de que en efecto has recibido el espíritu de adopción. Y recibido quiere decir que te es dado, pero que requiere de tu decisión de recibirle. Bueno, es como Jesús. Jesús ha sido dado a todo ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, eso es recibirle, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está, te das cuenta, es exactamente lo mismo. Entonces el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8 está hablando a los hijos y dando por sentado que cada hijo ha recibido el espíritu de adopción. De otra forma, ¿cómo es hijo? Pero si en tu consciente no está clarísimo, entonces hazte el favor de dar ese paso, de recibirle y dar gracias y considerarte receptor del espíritu de adopción en lugar del espíritu de esclavitud, que son las dos entes aquí. No has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso ya no.
Para vivir en temor, tiene que haber espíritu de esclavitud operando, ¿sí? Entonces, para no vivir en temor, hay que recibir, ¿qué? El espíritu de adopción, porque cuando te sabes hijo, entonces entra en las consecuencias de las que estamos aludiendo hoy, es que te sabes seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay arma creada en tu contra que pueda prosperar. No hay cosa creada que te pueda apartar del amor de Dios. Estás seguro porque eres hijo. Estás provisto porque eres hijo. Si hijo, heredero de Dios. Ya no eres siervo. Gálatas 4. Ahora eres hijo. Bueno, ahora fíjate que cómo trabaja el Espíritu Santo en aquellos que han recibido, le han recibido como el espíritu de adopción. Número uno, capacidad para saberte hijo, porque eso es lo que quiere decir llamar a Dios papá. Te sabes hijo y tu relación ya no es una relación dispar, ¿no? De criatura a creador, sino ahora es una relación en semejanza, hijo-padre. Bueno, ¿qué sigue? Pero eso no se queda para que tú te lo memorices y te sugestiones y te acuerdes y estés allí insistiendo artificialmente en que eres hijo. No, Señor. Fíjate lo que dice el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Personalízalo. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. El testimonio del Espíritu. ¿Qué dice el testimonio del Espíritu? ¿Quién eres? Y familia de Dios, mira, hay un ángulo en el que vas a estar siendo atacado constantemente por el enemigo y es desafiar tu identidad. ¿Sí? Esa es una artimaña del diablo que él ha usado desde el inicio y que la sigue usando y que trató de usarla con Jesús y Jesús lo venció en eso. Porque recuerda que toda su manera de abordar a Jesús fue desde la pregunta, si eres hijo de Dios. ¿Sí? Y tú observa y ve cómo en la sociedad humana, ahí es donde está el punto de ataque, el punto donde las personas son vulnerables. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Etcétera, etcétera. Seguramente tienes memorias de eventos donde eso te ha lastimado, donde eso te ha dañado, como en lo que fuiste, ya no estás ahí. Pero si algo donde tiene que haber una marcada transición en el espíritu de cada hijo, es en saberte hijo, no por tus pistolas, no por cuenta propia, ni porque fuentes externas te lo estén diciendo o porque tú te lo estés diciendo a ti mismo, dado que cuentas con este servicio divino de identidad. Sí, lo viste bien. Este es un servicio divino de identidad. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de quién eres, de que eres hijo de Dios. Esto es maravilloso, pero es un proceso que tiene que ser habilitado, como todo lo divino, tiene que ser habilitado, tiene que ser sembrado en el corazón, tiene que germinar, tiene que arraigar, tiene que crecer, tiene que fructificar. Siempre hay una introducción, ¿sí? Revelación es cómo eres introducido
a una verdad eterna que eres invitado a vivir. Porque los hijos divinos no somos obligados a vivir, somos libres y tenemos que aprender a usar nuestra libertad para permitir el trabajo de Dios. Y cuando estamos viviendo esa libertad correctamente, pues el trabajo de Dios está actuando y se nota, hay una consecuencia, hay un fruto del trabajo de Dios en tu corazón y se nota. Empiezas a aprender a vivir comunión y Dios empieza a manifestarse desde tu espíritu para hacer lo que Él hace a favor de otros. Pero aquí estamos entonces ubicados en esta parte que nos constituye hijos y que tiene que ser echada a andar, tiene que estar operando de manera constante en tu corazón, en tu espíritu, ¿sí? Y este servicio de identidad divina lo opera el Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu de quién tú eres. Ahora fíjate, el hijo, la hija que no aprende a vivir en el espíritu, a andar en el espíritu, pues se está negando este maravilloso servicio divino, porque está entonces vulnerable a el ataque constante a la identidad, generado por el enemigo. ¿Para qué? Para causar pleitos, para causar disensiones, para causar ofensas, para provocar, para todo lo que él usa sus artimañas con el fin de robar, matar y destruir. Vamos a usar un ejemplo de lo que sigue, porque no termina allí lo que dice el Espíritu Santo. Verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y padecer juntamente con Él quiere decir haber muerto juntamente con Él, para ahora vivir la glorificación de los hijos, que ¿qué es? Comunión. Eso es la glorificación de los hijos, vivir comunión. Bueno, si hijo heredero, fíjate el contraste entre esto en un hijo que empieza a vivir su identidad por obra del Espíritu Santo, a un hijo de Adán que viene cargando con la maldición adámica. La maldición adámica se resume en esto que Dios le dijo a Adán. Con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día y lo vas a hacer en dolor, en zozobra, en afán, hasta que te mueras, porque ahora eres mortal. Y no solamente eres mortal, eres polvo. Entonces, el hijo adámico, el ser adámico, opera en esa maldición. Yo tengo que ver cómo le hago. ¿Sí? Eso es la maldición adámica. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Y en eso está ocupada la raza humana. ¿Cómo hacerle? Es que yo soy proveedor, es que yo tengo esta responsabilidad, es que yo tengo esta necesidad, es que yo quiero esto, es que en el ágape anterior el Espíritu Santo tocó el área de deseos, ¿no? Que operan como concupiscencia y son la fuente de todo pecado, y el pecado la fuente de muerte. Ahora fíjate la enorme diferencia, el contraste entre esa existencia de la cual venimos, en la cual fuimos educados y adiestrados para vivir esa maldición, y a dónde tenemos que aprender a operar nosotros como hijos. Porque la lógica divina es totalmente diferente. Si eres hijo, eres guiado por el Espíritu Santo. Ya no estás tú a la suerte de tu capacidad, del destino, de tu ambiente, porque la gente dice, no, es que somos el producto de nuestro ambiente. Bueno, si quieres ser producto del ambiente, eres hijo de Adán, pero si quieres ser
miembro de la familia divina, Efesios 2:10 declara algo muy diferente. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Ves? Es otra existencia. Ahora estamos aquí, si hijos, herederos. Por favor, quiero que veas la secuencia. Recibí el espíritu de adopción por el cual puedo ahora llamar a Dios mi papá. Y el Espíritu Santo me está constantemente ubicando. Eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo. Y si yo recibo el testimonio del Espíritu, me ubico allí, entonces, ¿qué sigue? Como hijo, estoy provisto. Eso quiere decir heredero de Dios. ¿Sí? Como hijo, estoy provisto por mi Padre de todo lo que mi existencia requiere. Y estoy provisto no solamente de lo que yo voy a consumir, sino de lo que mi Padre ha preparado de antemano para bendecir. Efesios capítulo 1, que dice que fuiste bendecido con toda bendición espiritual. El hijo que viene a conciencia de eso, pues ya no puede vivir pidiendo ser bendecido. Nuestro lío no es ser bendecidos, nuestro lío es saber vivir comunión, porque la bendición que nos corresponde como a hijos se manifiesta en comunión. Entonces, cuando estamos viviendo ante todo lo que nos confronta aquí en la tierra, desde lo que vives con tu cuerpo, lo que vives con tu alma, vimos el ejemplo de David, ¿no? Que aprendió a someter su alma a la verdad diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y esta acción del Espíritu dictándole al alma cómo conducirse es una lección importante para los hijos. Pero tú eres provisto, ¿sí? Por eso en lo espiritual todo te es dado. Todo absolutamente te es dado. ¿Para qué? Para que lo disfrutes y para que lo manifiestes. No hay entonces un evento que esté desprovisto, que tú tengas que estarle informando a tu papá que te encuentras en esta situación y que quieres que él quede informado por tu plegaria y que a ver qué va a hacer. Eso es un hijo totalmente desarticulado de la verdad. Eso es un hijo o una hija totalmente desconectado de su realidad. Veamos a Jesús. Jesús no se pasaba el tiempo informándole a Abba de lo que él estaba viendo en la tierra y lo que él pensaba y lo que él pedía y lo que él iba a hacer. Jesús estaba viviendo comunión de manera perfecta. Y por eso cuando él nos testifica de su vivencia en la tierra, él dice en Juan capítulo 14, el Padre que mora en mí, él habla. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Pero luego está la promesa. Juan 14:12. Por lo tanto, les digo, en verdad les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, por cuanto yo voy al Padre. Así que puedes ver ahí, si como cada hijo, conforme permitimos el trabajo de Dios para habilitarnos en la vivencia de comunión, vamos a entrar a participar
a partir del testimonio del Espíritu, que es una de las cosas que Dios está añadiendo a la verdad en tu vida, es vive el testimonio del Espíritu. Ubícate por lo que el Espíritu Santo habla. ¿Y qué te va a decir? ¿Quién eres? En mi proceso personal les puedo compartir y testificar que esto es algo enorme, porque cuando estás enfrentando, pero es algo que debe operar siempre. Sin embargo, lo notamos más inicialmente ante las cosas que hemos clasificado como adversas. Esa clasificación va a irse te quitando porque la clasificación que nos corresponde por promesa es que todas las cosas están viniendo a nuestra vida para bendición. Y cuando entres a esa libertad de recibirlo todo para bendición, entonces vas a evitarte conflictos innecesarios, internos. Pero en lo que Dios trabaja para santificarte en esa manera, en mi proceso personal, el hecho de que yo haya venido a aprender a escuchar el testimonio del Espíritu en mi espíritu, me ubica ante lo que voy a vivir. Si esto es algo en mi cuerpo físico, si esto es algo en mis relaciones familiares, si esto es algo en mi vida laboral, lo que sea, no importa. El Espíritu Santo siempre inicia la conversación espiritual dándote testimonio de quién eres. Y hay una razón poderosa para ello, es que te ubiques. Cuando yo recibo ese testimonio, eso no permite que yo, por ejemplo, opere racionalmente bajo el esquema adámico. Si soy hijo, soy heredero. Si soy heredero, estoy provisto. Entonces, ¿qué sigue? Recibir guianza a la provisión que mi padre preparó de antemano para este evento, para esta circunstancia, para esta condición física, para esta conversación que voy a tener con esta persona que está aquí frente a mí en cualquier ámbito, cualquier esfera de las relaciones terrenales, porque para nosotros ya no hay relaciones humanas, todas son divinas cuando vivimos lo que Abba tiene preparado. Y nos ubicamos como hijos en semejanza a Jesús a permitir que el Padre hable, a permitir que el Padre haga sus obras. Y eso lo transforma todo, ¿sí? Porque empiezas a vivir el cumplimiento de que no hay arma forjada en tu contra que prospere, que no hay cosa creada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese amor lo estás viviendo ante la amenaza de muerte física, por ejemplo. Lo estás viviendo ante las situaciones financieras amenazantes o terribles. Porque antes que eso tome prioridad en tu ser, está la manifestación de paz, la manifestación de amor, la manifestación de que eres hijo cuando aceptas el testimonio del Espíritu. Ese es tu punto de partida. Yo le llamo el punto cero. ¿Sí? ¿De dónde empieza a trabajar mi corazón hacia afuera? El punto cero, el Espíritu da testimonio, yo le tomo el testimonio, es el punto uno, correcto, y vivo ser hijo. Lo que sigue es provisión. ¿Sí? ¿Te das cuenta por qué comunión es algo práctico? Es algo que debe ser innato en los hijos divinos. En otras palabras, que opere de forma natural, que no sea algo artificial que estamos tratando de usar para sobreponernos a la otra cosa. Ahora, nadie empieza viviendo esto así en automático.
Es un proceso. Y vamos entonces a hablar del proceso. La primera parte, obviamente, es que tú puedas identificarte como una persona que le abrió el corazón a Jesús y que por lo tanto puedas ahora recibir verdad sobre qué representa eso, qué implicaciones hay a esa decisión que tomaste. Y por lo tanto vengas a la verdad de tu redención, de tu regeneración, porque solamente cuando estas dos cosas quedan registradas en ti, puedes empezar a vivir tu renovación. Si el que no se sabe redimido, pues ¿cómo se sabe? Esclavo. El que no se sabe regenerado, ¿cómo se sabe? Humano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser renovado, perdón, a la mente de Cristo? Pues no puede porque está encerrado en un fundamento que le constituye esclavo y que le constituye humano. Por lo tanto, no libre, no hay semejanza con Dios en ese aspecto, y no divino, tampoco puede haber comunión. ¿Te das cuenta? Todo queda negado por no participar o no saberte redimido y regenerado. Eso es vital como el fundamento de su existencia. Para el que ha caminado allí con el Espíritu Santo, va a ser introducido, se te va a comprobar lo que te ha sido dado, pero luego viene el avance. A ver, ¿en qué estoy? En ser renovado, porque ya fui redimido, ya no pertenezco a la esclavitud que encierra a los hijos de Adán, ya fui regenerado, ya ni siquiera soy de su especie, he nacido de nuevo, soy nacido de Dios. ¿Qué me corresponde? Crecer en lo divino. ¿Y cómo se hace eso? Viviendo comunión. ¿Cómo vivo comunión? Por el testimonio del Espíritu. Todo lo que va a vivir mi corazón, porque desde allí vivo todo ahora, ¿sí? Ya no es, el ser humano vive no entendiéndose, por lo tanto siempre está viviendo de sus sentimientos, es almático, ¿no? Esto no me gusta, esto me parece, yo quiero esto me hace sentir bien, esto me hace sentir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las versiones de eso son muchísimas. Tú, como hijo divino, eres llamado a algo mucho más profundo, tu espíritu. Escuchar al Espíritu Santo decirte quién eres es el punto de partida. Y de allí vivir. Si aceptas el testimonio del Espíritu, vívelo. Soy tu hijo, Padre. Eso es, cuando tú dices Abba, te estás declarando hijo. Le estás declarando Padre. Estás estableciendo, reafirmando que se estableció un pacto y estás viviendo la parte del pacto que te corresponde. Ser fiel a tu Padre para que Él sea fiel a ti. Cuando en lugar de vivir eso, por ejemplo, ante una necesidad, yo me pongo a ver qué hago, pues le he cerrado a mi Padre la puerta para que Él sea mi proveedor, porque yo me fui yo tengo que hacer algo, ¿sí? Entonces, la operación del testimonio del Espíritu es importantísima. Recuerda que todo lo divino te es impartido por palabras que son espíritu y son vida. Cuando el Espíritu Santo te dice a tu espíritu, eres hijo, ahí hay vida, ahí hay capacidad. Y el que toma ese testimonio para vivirlo, entonces, ¿qué hace? Se abre a recibir provisión. La provisión incluye guianza, entendimiento, capacidad, las 12 virtudes divinas, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. La provisión
práctica o física. Tú ves a Jesús viviendo esto siempre. El Padre guiándole, Jesús actuando en base a la guianza recibida, el Padre haciendo sus obras, multiplicando 2 peces y 5 panes para alimentar en abundancia a 20 y tantas mil gentes. Y sobró. Tú dices, ¿por qué no vemos esas cosas hoy? Porque los hijos no estamos viviendo las obras del Padre. ¿Sí? Porque no estamos permitiendo el trabajo de Dios que nos habilite para vivir comunión. Así que, amada familia, hoy lo que Dios quiere establecer es abrir y clarificar más este asunto, ¿verdad? Hemos estado siendo traídos a la invitación de comunión, al significado de la palabra en el lenguaje divino, a la necesidad que todos tenemos de ser santificados en ese significado para que ya no permitamos confusión en nuestro corazón al respecto, sino que sea clarísimo. Comunión es cuando yo me uno a Dios para vivir lo que Él es y que Él se manifieste no solo en mí, sino a través de mí para dar, porque eso es lo que Dios es, dador, desde mi corazón a los que Él quiere bendecir. Hoy Dios nos lleva un poquito más profundo, ¿no? Ya recibiste eso, estás comprobando, pero necesitas entender. Hace unas horas una hermana preguntaba en otra reunión donde tengo el privilegio de participar con Ava, y decía, bueno, pero si yo no entiendo todo esto, entonces Dios no se manifiesta conmigo. La respuesta que Dios nos dio es, Él se manifiesta de una manera limitada, porque ciertamente podemos ver cómo Dios fluye a través de hijos que no tienen conciencia de nada de esto y habla o bendice o ministra paz o, en fin. Pero es limitado porque el hijo no sabe quién es, porque el hijo no sabe cómo vivir las cosas que son del Espíritu y por eso la renovación es de nuestro entendimiento. Lo que Dios quiere es que cada hijo sea lleno de toda sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la bendición es espiritual. Toda bendición espiritual te ha sido dada. Y por eso Dios te va a llevar de donde Él te introduce algo más y más y más y más y más y más profundo para construir en ti y habilitarte en la vivencia de quien eres como su hijo o su hija. Así que hoy puedes verte provisto o provista del testimonio del Espíritu Santo. Y a mí se me hace algo maravilloso, ¿no? Que nuestro Padre, Jesús, el Espíritu Santo, Dios tiene totalmente claro lo que va a suceder en tu vida, en tu existencia hacia adelante. No hay sorpresas para Él. Todo está previsto por Él. Como tu Padre, entonces Él tiene la responsabilidad de haber provisto lo que está previsto. ¿Sí? Por eso en Efesios 2:10 dice, las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Esto exige un raciocinio completamente diferente al adámico. El raciocinio adámico parte del hecho de que Dios declaró, tú tienes que ver cómo le haces, con el sudor de tu frente. Y por eso la reacción innata en el ser humano es, ¿y ahora qué hago? ¿Te das cuenta? No hay conciencia de provisión, de previsión, de un pacto de bendición. Eso no existe.
Pero en los hijos, eso es ajeno a un hijo. En Jesús, esa maldición es ajena. Eso es impensable. Y el Espíritu Santo te va a llevar a escrituras donde ves a Jesús, te va a mostrar a Jesús viviendo exactamente lo que estamos siendo introducidos a vivir. Él lo vive eternamente. Y en su tiempo en la tierra nada cambió. El Padre que mora en mí, Él, de hecho, Juan capítulo 5 es tan significativo en ese aspecto, porque dice Jesús, el Hijo, hablando de sí mismo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo. Comunión, ¿te das cuenta? No dice el Hijo copia, no, son uno. Bueno, ubícate allí. Pero hay este paso, el punto cero, el lugar de inicio en tu espíritu, ¿sí? Y eso es esa actitud, esa permanencia en estar escuchando en tu espíritu para recibir lo que está previsto y lo que está provisto para que tú lo vivas como hijo o hija de Dios. Como toda verdad, esto va a requerir el primer paso. ¿Qué haces con lo que Dios te presenta hoy? Le compras la verdad, la guardas en ti para que Él haga el trabajo de germinarla, arraigarla, crecerla y fructificarla en ti. Eso es decisión tuya. Si tú hoy por el Espíritu Santo entiendes que esta verdad la has comprado, pero no ha arraigado, ¿qué sucede? Pues mira, tomemos un par de minutos para hablar de este proceso. Es la vivencia de la verdad. La verdad es que Jesús la ejemplificó como una semilla que se siembra en un corazón. La semilla ya trae lo necesario para reproducir una vida. Todo está ahí provisto. Entonces, esa verdad, cuando es recibida y tú no dejas que otras cosas compitan contra ella. Jesús habló de 3 condiciones o 3 cosas que evitan que la palabra fructifique en nosotros. La primera es dureza de corazón, no recibirla. La segunda es recibirla con mucha emoción, escuchan, pero sin intención de que profundice, porque traemos lo que él ejemplificó como piedras y no dejan que arraigue a profundidad en nosotros la verdad. ¿Y qué son las piedras? Son los argumentos, las creencias que se oponen a lo que Dios nos ha prometido, a lo que Él nos ha entregado. Y cuando esas cosas tienen, por eso lo puso como piedras, tienen más peso en mi corazón o en el tuyo que su palabra, entonces esa palabra cuando enfrenta adversidades, porque las va a enfrentar, causa que esa promesa en mí perezca y no haya crecimiento y no haya fruto. Tercero, está el asunto que Jesús ejemplificó como espinos, como hierbas que están arraigadas en mí, que yo estoy sustentando. Y él explicó que estos son los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Sí? Yo tengo que, es que yo estoy aquí, es que yo estoy acá, es que yo estoy logrando esto, es que yo voy para acá, es que todo lo que nos fue hablado sobre concupiscencias, ahí está. Bueno, si eso está allí, ¿qué pasa? Pues que
no hay arraigo, y aunque la palabra germina, pero todo eso está compitiendo, está robando el sustento, y entonces ahogan la palabra, dijo Jesús, y no fructifica. Bueno, la buena noticia es que aunque todos traemos esas condiciones, el labrador, que es Abba, el labrador de tu corazón, tiene toda la capacidad para arreglar esos problemas si tú se lo permites. Entonces hoy, lo que Dios ha hablado a tu corazón, si es una palabra que es semilla, que esto no te había sido entregado antes, que esto es algo que tú no has todavía echado mano de ello para guardarlo en tu corazón, hoy tú puedes empezar conscientemente el proceso de dejar que Dios lo siembre en ti. El proceso de santificación, cuando surjan estas cosas, por ejemplo, si tú te das cuenta que esto que hoy Dios está hablando está chocando, no parece tener entrada en ti, reconoce esa dureza, expónsela a Abba y dile, Padre, yo no ni siquiera puedo recibir esto, hay mucho en mí que está peleando contra esto. Estoy en otra cosa, no entiendo ni papa. Tú puedes venir con él y decirle, aquí está mi corazón, para que lo labres, para que lo abras a tu palabra, para que quites esta dureza de mí. Si al escuchar o al empezar a vivir algo que tú recibes, porque recuerda, las próximas vivencias son después de haber recibido la palabra germina. Y hay gozo, porque esto está como, estamos escuchando testimonios, ¿no? Hay gozo porque Dios está manifestándose. Pero aguas, que ese gozo no esté basada nada más en eventos. ¿Sí? Estoy gozoso porque sucedió esto, en lugar de, como Jesús le dijo a los discípulos, cuando regresaron de haber participado en anunciar el Evangelio, y Dios se manifestó sanando enfermos y echando fuera demonios, y ellos regresaron felices porque los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. Y él les dijo, están equivocados, no se gocen por eso. Eso no es razón de gozo. Gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Igual tú y yo, tengamos cuidado de que nuestro gozo no sea por los eventos, sino por la promesa, por el pacto que estamos viviendo. ¿Te das cuenta? De forma que si los eventos cambian, tu gozo no tiene por qué sufrir. Tú sigues en la promesa para ir más adelante con tu Padre en lo que Él está haciendo en tu vida. Y bueno, si te encuentras ahora en el proceso de una vida demasiado complicada porque estás en tantas cosas tratando de hacer que funcione tu existencia, tu situación familiar, económica, esto, aquello, y esas cosas están robando el que vivas comunión. Dile, Abba, Padre, hay espinos en mí, remuévelos para que yo pueda vivir el testimonio del Espíritu y la provisión que tú tienes para mí en cada uno de estos aspectos de mi vida. Padre, gracias por hablarnos hoy. Gracias por traernos en tu mesa a decisiones eternas, a entendernos, a vernos en la verdad de lo que tú has hecho por nosotros, en nosotros, y lo que estás llamándonos a vivir como consecuencia de tu amor. Gracias porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Padre, la gloria es tuya, hoy y siempre, en Cristo Jesús.
Gracias por tu testimonio siendo escrito en las tablas vivas del corazón de cada hijo. Y gracias por la participación de tus hijos en entregar ese testimonio a los demás para que abunde la evidencia de tu fidelidad, de quién tú eres, y muchos más te permitan adoptarles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia de Dios, cada uno estamos en las mejores manos, pero nos toca caminar. Recuerda que Jesús, como pastor en tu corazón, va hablando y tú como su oveja oyes su voz y le sigues y Él te da vida eterna. Y si vives esto, vas a ser la evidencia de lo que Dios es. Bendiciones.